Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra primera edición de Experiencias Paranormales, una compilación obtenida de Reddit. Si tienes una experiencia de este tipo y te gustaría compartirla con nosotros, puedes enviárnoslas al correo unaincógnitapodcast@gmail.com. De igual manera, te dejo el link en la descripción. También puedes escribirnos directamente a Instagram o Facebook y compartirnos tu experiencia paranormal. Cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años. Fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida, como cualquier niña visitando a gente mayor. Así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por ahí. Subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños en general. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a la escalera y no había una barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso, pero no pensé en ello mientras jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces, sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. Y de repente sentí otra mano muy diferente a la otra, que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensaba en que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado. Vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie, nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años, una mujer, a pocos días de su boda, perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera, o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho. La historia de la casa de mi abuela es bastante tétrica. Para resumir, antes de que mis abuelos compraran la casa, su antigua dueña murió dentro de la casa, dejándola así a medio terminar. El esposo de esta señora le vendió a la casa meses después y se fue con sus hijos a otra parte. Mis abuelos terminaron la casa y ahí viven hasta el día de hoy. Todo el tiempo se escucharon ruidos, se mueven cosas y a cada miembro de la familia le ocurrió algo en esa casa. La que más destaca de todas las historias es la de mi hermano. Un día se quedó en la casa de mi abuela a dormir porque mis papás se habían ido de viaje. Esa noche, en mi ciudad había una feria. Mi hermano se fue con un amigo y le dijo a mi abuela que volvía más tarde. Mi abuela le dijo a ella también que iba a salir de noche. Al momento en que mi hermano regresó a la casa, notó que las luces estaban prendidas y las puertas abiertas. Cabe mencionar que la casa se divide en 4 partes: entrada, patio, sala y otro patio. Él se asustó pensando que había entrado una persona que no era mi abuela. Entró y fue hasta la sala, en donde la luz del baño estaba prendida y se escuchaba como si alguien se estuviera bañando. Le pareció raro, ya que él y mi abuela eran los únicos en la casa en ese momento, y él supuso que todavía no había llegado. Se acercó hasta la puerta, le dijo que ya había llegado y que se iba a acostar. Él jura que se apagó la ducha, la luz, y sus palabras exactas fueron: en ese momento sentí que había alguien detrás mío. La verdad es que yo estaba muy asustado. Escuché cómo la abuela, muy confundida, me preguntaba a quién le hablaba. La abuela nunca estuvo en la ducha, recién llegaba y también se asustó por ver todas las luces prendidas. Esa noche mi hermano no pudo dormir. Esto me pasó cuando tenía 17 años. Era un fin de semana, no recuerdo si viernes o sábado, pero sí recuerdo que estábamos por ir al boliche con 2 amigos, Maxi y Emanuel. Y con Maxi estábamos yendo a la casa de Emanuel para pasarlo a buscar y empezar la noche. Cuestión que la casa de este tiene un portón enorme por la entrada a la propiedad y luego de unos 30 metros de entrada un garage muy grande, un espacio donde hay unas camas, paraguayas y sillones, plantas y otras cosas. Después de esto te encontrabas con la puerta de la casa en sí,
La casa de él siempre nos resultó atractiva por el amplio patio que tenía una generosa pileta y muy cerca otro espacio que usábamos para hacer partidos y juegos. También sabíamos que esa casa era medio embrujada por las historias que nos contaba él y las vivencias que tuvo ahí. Habíamos llegado con Maxi al portón, ya le habíamos enviado un mensaje de que estábamos afuera y estábamos esperando que el otro lo abriera. Cabe aclarar que tenían un mecanismo por el control remoto para abrir y cerrar. Cuando se abre el portón y entramos, estaba toda oscura la entrada y un solo foco cerca de la canchita iluminaba todo. Gracias a eso vemos la silueta de Manuel, que se había acercado para abrir el portón, pero también vemos cómo hace un movimiento raro y se esconde en la oscuridad. Max y yo vimos eso, y recordamos perfectamente el diálogo que tuvimos en ese momento. Míralo, a Emanuel, cómo se esconde, piensa que no lo vimos. Le dije a mi amigo mientras entrábamos lentamente por lo que no se veía nada casi en el suelo, y no nos queríamos pegar una revolcada por no pisar bien o tropezarnos. Prende la linterna y así lo veremos, refiriéndose a Manuel, que hasta en ese entonces para nosotros estaba escondido en alguna parte del garage, detrás de alguna planta o algo que había ahí para cubrirse. Él siempre le gustaba asustarnos, siempre lo hacía. Hicimos esto hasta que llegamos a la puerta de la casa, y en el trayecto no lo habíamos visto, así que agarramos unos almohadones que había en los sillones para tirarle, y que un flash del celular apuntando a la oscuridad del patio esperando a que éste apareciera. Quedamos posicionados, esperando así por un minuto, y ahí escuchamos cómo se abre la puerta detrás nuestro, y sale a él, que supuestamente estaba escondido en la oscuridad. Todo listo para ir al boliche con una cara de que ¿qué están haciendo? Y en ese momento me corrió un frío a lo largo de todo el cuerpo. Y nos quedamos viendo con Maxi, las caras pálidas sin entender bien qué acababa de suceder, que estábamos tan seguros que lo habíamos visto esconderse, que nos agarró de sorpresa que apareciera por detrás nuestro. Automáticamente, el siguiente pensamiento que tuve en ese momento, y en que no me dejó en paz el resto de la noche, y por un par de días más fue, ¿qué era o quién era la silueta que vimos escondiéndose? A los días hablando del tema los tres, Emanuel nos dice que sí efectivamente se acercó él a abrir el portón, pero que al toque volvió a entrar a la casa, así que con Maxi vimos algo que no era él. Hasta hoy, después de 6 años, cada vez que entramos con Maxi, recordamos esa anécdota que nos hizo creer en las historias que contaba Emanuel sobre las cosas que pasaban en su casa. Esto pasó hace poco tiempo. Mi abuela y yo vivimos junto con una tía. Mi abuela y yo compartíamos habitación, por lo que soy responsable de cuidarla y ponerme al tanto de lo que pasa o ella hace. En fin, últimamente ella no ha estado muy bien, ya que la sangre no le circula hasta la cabeza, provocando que diga cosas incoherentes u otras cosas. Ejemplo de ello, confunde la mañana con la tarde o con la noche. Menciona a tías que viven en otro país, etc. El caso es que también habla dormida. A veces me he levantado porque ella me habla diciéndome que ya es tarde cuando apenas es de madrugada. Todo eso se repite desde hace algunas semanas. El caso es que ella ha mencionado a una niña repetidas veces. Cabe destacar que en la casa no hay niños pequeños. Todos lo asociamos con aquel problema que la ha estado invadiendo, por lo que no le dimos importancia y explicábamos que no había nadie y que ella parecía recobrar la conciencia. Lo que me empezó a preocupar era que ella me preguntaba por esa pequeña. Un día se despertó en la madrugada preguntando por la nena y a los pocos minutos dejó, no, ya me acordé, a lo que me daba a entender que ella había razonado la situación, por lo que volví a dormir. A eso de las 5:30 am siento que mi cama se hunde. Pensé que sería ella pensando que era tarde, pero mi idea era completamente errónea, ya que al voltear no había nadie. Imaginé que habría sido un sueño, o solo mi cuerpo se había estremecido. Regresé a mi sueño, pero no pasaría ni siquiera 5 minutos cuando siento en mi espalda una mano de un pequeño tamaño. Sabía que eso ya no era mi imaginación, pues ese toque era acompañado con una delicada y suave voz. Volteé, y lo único que vi fue mi habitación sola. No había tal persona ni tampoco rastro de una. Volver a dormir me costaba mucho. Sigue mencionando a la niña, pero ya no me ha pasado nada, o por lo menos no me he dado cuenta. Desde que era pequeña, me han ocurrido más de un evento que podrán catalogarse como algo raro.
Pero, sin duda, el más extraño es aquel que les narraré a continuación. Ocurrió ya hace varios años. Yo me encontraba en la casa de mi familia para las vacaciones de verano. Era de noche y trataba de conciliar el sueño. De repente sentí muchas agujas en mi brazo izquierdo, el cual al poco tiempo comenzó a dormirse, y a poco el resto de mi cuerpo quedó inmóvil también. Esto duró un buen rato, en el que pude oír los sonidos normales de una casa y cómo mi papá fue 2 veces al baño. Tras la última ocasión, comencé a sentir que había alguien en la puerta de mi habitación, alguien cuya silueta no lograba distinguir dentro del vano negro, mirándome fijamente, lo que me aterró, siendo que no soy una persona que se asuste con facilidad, y ya me había mentalizado a que esto podría ser lo que llaman la subida del muerto. Estaba todo muy oscuro, no podría ver nada, ni moverme, hasta que de repente mi cuerpo entero pudo reaccionar y salí corriendo a la habitación de mis padres. Pasé unas 2 semanas en las que apenas podía dormir. La sensación de peligro había sido muy intensa, y yo estaba muy especialmente preocupada de que volviese a pasarme una vez en que volviese a la universidad y estuviese sola. Un día muy temprano, cuando ya todos habían marchado de casa, me metí al dormitorio principal, prendí las luces, la televisión y esperé un poco a que se me quitara el cansancio acumulado de esos días. Como no había descansado casi nada en el transcurso de esas semanas, no pude evitar dormirme. De un momento a otro desperté, o eso creo. Volví a estar paralizada y solo podía mover mis ojos. Debido a la posición en la que me encontraba, solo podía ver en la dirección a la entrada de la habitación, hasta una altura de 1 metro aproximadamente. De repente vi cómo ingresaba alguien. No pude ver más que la parte baja de la persona, que vestía de un chaquetón negro y llevaba consigo una maleta del mismo color con una cinta roja. El hombre, no sé por qué, pero sabía que era del género masculino, se detuvo en el acceso, se paró frente a mí, me observó por un momento y luego se marchó. Tiempo después, y al igual que la vez anterior, pude moverme completamente de una vez. Lo más extraño de esta última experiencia fue que tras la visita o visión, o como quieran llamarlo, de este extraño personaje, dejé de sentir miedo automáticamente. El estado de alerta constante durante las noches y el cansancio desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí.